misericordia. ¿Cuántos creen que estamos en los últimos tiempos? Lo único que le voy a pedir, no se molesten cuando alabamos a Dios. En otros lugares no alaban a Dios así, alaban de una forma más formal, que no hay que hacer tanto escándalo, pero aquí sí hacemos escándalos. Y al que le gusta, le va a gustar, y al que no le gusta, no le va a gustar. No estamos para complacer a nadie, estamos para complacer a aquel que nos dio la vida. Se llama Cristo Jesús. Hoy estamos viendo tiempos similares a los días de Noé. Esta mañana estaba yo hablando con el Señor ahí y le dije que vamos a predicar. El Señor me habló y me dijo, predica acerca de Noé, porque estamos viendo tiempos críticos donde la venida de Cristo está cerca. ¿Lo creen o no lo creen? El que se enfría, que se enfríe. Yo les doy una recomendación, no te enfríes porque muchos se van a enfriar. Eso es personal cada uno. Esta mañana estaba viendo el programa del hermano David Diamond y él estaba hablando de un muchacho de 9 añitos. El Señor le dio una profecía para Venezuela y dijo que iba a haber 2 terremotos, que iba a haber una devastación para este mes, y cabal se cumplió. El Señor va a usar a niños, va a usar borrachos. Si el Señor usó una mula para hablar al profeta, ¿cómo vamos a usar? ¿Cuántos lo creen? Y un pastor también dio otra profecía acerca de lo que pasó en Venezuela. Unos muchachos fueron deportados de aquí, de Estados Unidos, y llegaron allá a Venezuela, se fueron a hospedar a un hotel y cayó el edificio. Una sola se salvó. Entonces, siempre Dios cuando va a tener juicio, a algunos no les gusta que hablemos de juicio, pero tenemos que hablar la verdad. Tenemos que hablar lo que está escrito aquí en la palabra. Yo no puedo hablar e inventarme cosas por mi cuenta. Y si Dios me dice que tengo que hablar, tengo que hablar. ¿Está acá? Te guste o no te guste, porque yo no vengo a hablarte algo que te guste. El Señor quiere hablarnos a nosotros y nos quiere hablar. Porque la iglesia tiene que madurar, tiene que crecer para que cuando vengan tiempos más difíciles. Y esto no va a mejorar. Aunque digas lo que digas. Dios le dijo a Noé, va a venir un diluvio, voy a destruir esta generación porque estoy hastiado con esta generación. Los animales y todo. Y Noé halló gracia delante de Dios. Estamos en el tiempo de la gracia, tiempo donde el Señor está dando oportunidad a su pueblo. Yo no me preocupo por la gente que se vuelve soberbia, no me preocupo. Eso nos da tiempo para que el Señor pueda probar el remanente, que Dios tiene un remanente. Y ser parte de ese remanente, Jesús siempre habló de un remanente. ¿Ok? No te contagies, busca más de Dios. Los hermanos fueron a evangelizar esta mañana y que lo hagan. Esto es personal, no es obligado. Yo no os voy a obligar a nadie que vaya a evangelizar. En el tiempo de Hechos, capítulo 1, el Señor dijo, vayan a vestirse de poder. En Mateo 28 dijo, vayan a ser discípulos, hablen de mi palabra. Y eso el Señor nos dio una orden a todos. En el capítulo 6 escogieron 7 varones. En el capítulo 8 de Hechos, Dios tuvo que mover la alfombra y salieron todos los que eran diáconos a hablar la palabra. Y los apóstoles se quedaron en la iglesia a compartir la palabra de Dios. Hoy estamos viviendo esos tiempos. Jesús viene pronto. No sé si tú quieres irte. ¿Cuántos quieren irse con el Señor? El Señor se va a llevar a los que están entendidos y a los que perseveren hasta el fin. Así que Dios es claro. Imagínense 120 años Noé predicando a una generación perversa y malvada y ninguno se convirtió, solamente su familia. Hoy estamos en los mismos tiempos donde el Señor está hablando y el Señor quiere despertarlos. ¿Ok? ¿Está acá? ¿Ok? Y no esperes halagos de mí.
Tú tienes que ir a evangelizar porque ese es el deber del Señor que tiene para cada uno de nosotros. Ponte de pie. Esperamos a que pongas atención a la palabra, porque esta palabra está escrita acá. Yo no la he inventado, está en su Biblia. Vamos a ir a Génesis capítulo 6. Vamos a ir a Génesis capítulo 6, como en los días de Noé. Tenemos que describir la situación moral y espiritual en los días de Noé. ¿Cómo estaba esa generación? Integrar la vida cristiana a la actitud correcta delante de los días del fin. Asumir una conducta acorde a la esperanza que profesamos. Nosotros tenemos una esperanza. Subimos un poquito el volumen aquí, por favor. Arreglame el micrófono, ¿ok? Entonces vamos a leer capítulo 6, verso 6, ¿ok? ¿Ya lo tienen, hermanos? Y dice, se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta Adán, hasta la bestia, y hasta el reptil, y hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero dice ahí, Noé halló que gracia ante los ojos de Jehová. Tú estás para aquí por la gracia. Si vamos al verso 17, dice, he aquí yo traigo diluvio, aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. ¿Quién lo dijo? Dios. Mas estableceré mi pacto contigo, le dijo a Abraham, o mejor dicho a Noé, y entrarás. Mira lo que le dijo el Señor. Quiero que ponga atención en esta palabra. El Señor le dijo, entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y todo lo que vive de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra. En el verso 18 el Señor dijo, estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Dios le habló específicamente a Noé. En el capítulo 7, verso 11, dice así, el año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, a los 17 días del mes del día fueron rotas las fuentes, todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron, ¿qué? Fueron abiertos. Hay muchos científicos que dicen, ¿cómo si viendo 40 días no se inunda? Pero Dios hizo lo que tenía que hacer. ¿Ah? Y dijo en el verso 12, y hubo lluvia sobre toda, ¿qué? 40 días y 40 noches. Aquí habla del número 7, que es número perfecta, y de los 40 días. Y en este mismo día entró Noé, Sem, Cam, Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 hijas, las mujeres de los hijos con él en el arca. O sea que Dios está dando una oportunidad para que el pueblo se prepare. Tú estás aquí por la gracia de Dios y por la misericordia de Dios. Y lo único que tenés que venir a hacer es unirte con los hermanos a adorar a Dios. Porque hay un espíritu que se mueve de división. En Mateo 24, 37, más como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, Jesús habló, y esto vamos a estar
desarrollando, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Ahora, ¿qué tiene de malo casarse y darse en casamiento? Comer, no, no tiene nada malo, pero había un espíritu de glotonería. Hasta el día en que no entró en el arca, el verso 39 dice, y no entendieron, este problema aquí está, no entendieron, ¿dónde estamos? Comiendo, casándose, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Jesús hablando acerca de estos días. Pueden tomar asiento, le damos gracias a Dios. La degradación moral evidente en nuestros días que estamos viendo es la señal que estamos cerca de la segunda venida de Cristo. Cristo viene por su iglesia, ¿cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Cristo viene por su iglesia? Ahora el diablo también va a atacar mucho. A muchos le va a poner enfriamiento y por la maldad que hay en el mundo, el amor de muchos se va a enfriar. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Cristo viene pronto y viene por su iglesia a levantar. Hay dos eventos que van a suceder. Primero, va a ser el arrebatamiento de la iglesia porque el Señor nos ha comprado con su sangre. El papel de Noé no fue solo brillar en caminar con Dios. Hubieron tres hombres que caminaron con Dios. Noé, Enoc y Elías. Enoc fue llevado al cielo y dice que no vio muerte. Elías fue levantado en un carro y ahora vemos a Noé. ¿Quién era Noé? Era pregonero de justicia. Él resplandeció en medio de mucha oscuridad. Por su rol fundamental fue pregonador de justicia. En 2 de Pedro 2:5, y su fe en Dios condenó al mundo. Escúchenme, la fe va a formar parte muy importante de la iglesia en estos tiempos. Condenó al mundo incrédulo, dejando convencido y merecedor del castigo. Por tanto, cuando el juicio del diluvio fue ejecutado, Noé y otras 7 personas con él fueron a salvo en el arca. Paralelo a ello es la función asignada hoy en la iglesia en medio de un mundo que ha decidido vivir lejos de Dios. Hace 3 meses, 4 meses, Dios habló a Venezuela porque iba a venir un juicio de Dios. Cuando Dios hablaba de juicios, Dios, hermano, tenía que cumplir su palabra, porque Dios es un Dios bueno. ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¿Qué pasó con los países? Hoy Dios está removiendo todo, hoy Dios está dando una oportunidad a la iglesia, hoy Dios está dando una oportunidad a muchos cristianos para que se vuelvan a Dios y tengan un arrepentimiento sincero. No solamente somos llamados a ser la luz y la sal a través de nuestro testimonio. Jesús le dijo a los discípulos, ustedes son la luz y son la sal. ¿Qué hace la luz? Tu luz alumbre, pone sobre un almud y alumbre a todos los hombres. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Llevar el evangelio allá. Y no tienes que llevar el evangelio porque te obliguen. Tienes que llevar porque tú necesitas ir a hablar y dar testimonio. Como Noé hizo 120 años hablando y dando testimonio a esa generación porque Dios había decidido destruir esa generación. En estos tiempos estamos viendo cómo está el testimonio de la iglesia, cómo está el testimonio de muchos cristianos que ya no quieren hacer nada, solamente quieren irse con el Señor. Y el Señor quiere que nosotros a través de la palabra, porque la palabra es Cristo Jesús. Tenemos que anunciar que Cristo viene pronto. Él viene pronto por su iglesia. Sabemos que al igual que sucedió en los días de Noé con el diluvio, el día de Cristo venga, ahí habrá confusión, muchos gozo perpetuo y para otros tristeza, triste realidad, y que la mayoría de los habitantes de este mundo viven indiferentes a las profecías bíblicas
y el fin, por tanto, va a ser la destrucción. No podemos poner miedo, porque Apocalipsis no es para tener miedo, sino para que la iglesia sea preparada para irse con el Señor. Aquí no estamos para entretener. Yo no estoy para entretenerte ni para entretener a nadie. Aquí estamos porque Dios nos quiere hablar a nosotros para que nosotros nos preparemos. Para que tú personalmente tomes la oportunidad de poder dar testimonio a gente que no conoce de Dios. O sea, acá, hermanos, yo sé que no les va a gustar esto, pero a mí no me interesa si te gusta o no te gusta. Ahora Cristo va a ser manifestado. En Primera de Pedro 1:13, vamos a ir a Primera de Pedro. Primera de Pedro 1:13. Y a su nombre, hermanos. ¿Cuántos van a poner atención? Ok, los que van a poner atención van a recibir la bendición. Por tanto, ceñid vuestros lomos de vuestro entendimiento. En otras palabras, Pedro dijo, abran su entendimiento. Sean sobrios. ¿Qué es una persona sobria? Una persona atenta. Y esperar por completo en la gracia. Dice que Noé halló gracia en medio de esa generación, que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Jesús dio una promesa que Él va a regresar pronto. ¿Cuánto lo creen? Y eso lo habló el Señor cuando se despidió. Eso lo vemos en Hechos. Ahora dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Si vamos a Génesis, volvemos a Génesis y vamos a estar desarrollando en Génesis capítulo 6. Versos 6 al 7. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre, desde Adán, hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. La palabra arrepintió viene del hebreo nakham, que significa suspirar, respirar fuertemente, implica lamentarse, vengar, atenuar y castigar. Dios había decidido castigar. Los hombres antes del diluvio vivían 900 y tantos años, tenían una vida longeva. Y cuando Noé nació, fue una señal de que Dios usó a Noé como pregonero de justicia, porque Dios ya había decidido destruir esa generación. Porque su continuo mirar era a la tierra. ¿Cuánta gente está mirando a la tierra? ¿Cuánta gente está haciendo planes personales sin contar con Dios? Peor en el mundo. En el mundo la gente se ha olvidado de Dios. Ahora la gracia que halló Noé, si vamos al verso 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Procuremos hallar la gracia de Dios ante Dios. ¿Saca? Yo sé que no va a haber aménes, no hay problema, Dios nos está hablando, ¿cuántos lo creen? Y si no te está hablando, pues es problema tuyo, pero a mí sí me está hablando. Dice que se arrepintió y dice la palabra de Dios que Dios no es Dios para arrepentirse, hijo de hombre para arrepentirse, sino que Dios vio el corazón del hombre, que el corazón del hombre se había apartado de él. Cuando tú te apartas de Dios, pierdes todo. Puedes tener dinero, puedes tener fama, pero no hay la presencia. Les voy a pedir que se sienten cuando vamos a empezar a dar la palabra, ¿ok? Porque ya empezamos a sentarnos.
Vete allá a la puerta, papá. Oh, ya, se ven. Porque necesitamos poner 2 personas acá. Ahora, Dios hace diferente entre los que rechazan y los que creen. El versículo 6 ha dado un lugar a una de las controversias más sobresalientes, pues declara que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra. Al estudiar Números 23, 19 y 1 de Samuel 15, 29, aprendemos que Dios no es un hombre, o sea que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero aquí en Génesis capítulo 6, se está negando que Dios sea inmutable. Dios es un Dios que no cambia. Dios es un Dios claro. ¿Cuánto lo cree? Más bien se expresa un cambio de plan respecto al hombre pecador, como indicamos arriba. Este arrepentirse tiene una connotación de un suspiro de lamento que conlleva a una acción de justicia para castigar al culpable. Podemos entender mejor este dolor divino por la devastación moral que existía en ese tiempo del hombre. El hombre se apartó de Dios. Dice que el hombre fue creado conforme a la imagen de Dios. En el 7º día Dios descansó de toda la obra que hizo. En el 6º día el Señor Dios hizo al hombre. En el 7º día Dios descansó de su obra y dice que él vio que todo era bueno. El hombre fue creado como corona de Dios. Corona de Dios, la creación, la corona de la creación. Porque Dios creó este planeta para que el hombre lo juzgara, lo llenara, multiplicara. Hermano, el hombre, este planeta, nosotros no había necesidad de subir al cielo. Estábamos en un lugar donde Dios preparó este lugar para que el hombre viva una vida confortable. ¿Cuál era lo que esperaba Dios? Tener una comunicación con el hombre como amigos, porque cuando Dios lo creó al hombre, lo hizo inteligente. Adán pudo crear las cosas, pudo poner los nombres a los animales, a las bestias, a las aves, y le dijo el Señor: los voy a multiplicar, los voy a bendecir y van a juzgar la tierra. Era príncipe de este planeta. Pero ¿qué pasó? Cuando el hombre pecó, vino la desgracia a este planeta. Entró la muerte, hubo leyes. Escúchame, Dios no se mueve a través de tus emociones ni tus lágrimas. Dios se mueve a través de las leyes que ha establecido en su palabra. Y esa palabra se tiene que cumplir aquí. Y el Señor siempre, cuando iba a destruir una generación, Dios siempre enviaba siervos para que hablaran al pueblo, para que el pueblo pueda arrepentirse. Pero esa generación estaba decidida a no haber arrepentimiento, se apartaron de Dios. Hay gente que uno le puede hablar del evangelio y hay gente que están viendo todas las calamidades que están ocurriendo. Allá afuera los vemos ahí sentados. ¿Por qué razón? Porque ya han perdido su entendimiento. Ahora dice que nosotros fuimos creados conforme a la imagen de Dios. Y el Señor nos ha puesto una fe. Y esa fe no es de nosotros, es un regalo de Dios, que es la salvación. Dice, por medio de la fe somos ¿qué? Salvos. Y esa fe no es de nosotros, es de Dios. Dios te llamó, te sacó de la esclavitud, te trajo a sus pies para que tú entiendas quién eres en Cristo Jesús. Y aquí vamos a aprender también que hay un principio de la naturaleza de Dios. Dios es un Dios bueno. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios bueno? Pero Dios no va a admitir las cosas que el hombre hace. Que Él es un ser con sentimientos propios. Dios no es como muchos lo conceptos, un dictador. Dios es un Dios que le ha dado libre albedrío al hombre. Y Dios dice que se duele del pecado humano y se regocija con su pueblo. Cada vez que nosotros venimos a alabar a Dios, venimos porque Dios nos escogió con un principio. ¿Cuál es el principio? Dice que el Señor nos escogió
antes de la fundación del mundo. ¿Para qué te escogió el Señor? Para la alabanza de su gloria. La alabanza no es venir a levantar las manos y gloria a Dios. La alabanza incluye toda tu vida integral, porque Dios te ha dado libre albedrío. Ahora, si vos vas a evangelizar, no critiques a los que no van. Y todos debíamos salir a evangelizar, porque las almas están muriendo ahí. Y Dios va a demandar de esas almas. Noé tenía un compromiso con Dios. Dios le dijo específicamente, prepara el arca, que puso en práctica su fe. Le creyó a Dios y fue pregonero de justicia. La iglesia, el arca que tenemos hoy es Cristo Jesús. Hoy el Señor Jesús está con sus brazos abiertos y dice, venid a mí todos los que están cargados y cansados, que yo los voy a hacer que descansar. ¿A quién está diciendo el Señor? A la gente que quiera venir, porque hay gente que está cansada de vivir. Hay gente que ya no quiere vivir. Con todo lo que está aconteciendo, imagínate ahorita lo que está sucediendo en Venezuela, todos los países, gracias a Dios, hasta El Salvador, envió gente y han sacado a una mujer que estaba enterrada ahí. Y el gobierno no hace nada por ese país, el gobierno. Pero aquí todos se han unido porque todos quieren ayudar. Ahora imagínate, ponte a pensar, un terremoto mundial. ¿Quién va a ir por ti? Y la Biblia dice que va a venir un terremoto, que la tierra se va a mover como un borracho, como un borracho. Nadie va a poder hacer nada por nadie. Y el Señor nos va a librar de ese terremoto. ¿Sabes por qué? Porque el Señor se va a llevar lo que es suyo. Es depende si tú quieres irte. Un pastor estaba predicando, dijo, hermanos, hoy ya no hay que decirle nada a la gente. La gente si quiere meterse con Dios, que se meta. Si no quiere venir, que no se meta. Si no quiere, si se hace la burla, que se haga la burla. Total, ya estamos en un tiempo donde necesitamos hablar con los que quieren realmente irse con el Señor. Aquí no podemos quedar bien con nadie. Ni ustedes van a quedar bien conmigo, ni yo con ustedes. Aquí lo que tenemos que hacer es hablar la palabra en contra muchas veces de nuestra propia voluntad. Y es lo que hizo Noé. Noé les dijo a sus hijos, vamos a trabajar, vamos a poner en práctica la fe que Dios nos ha hablado, porque Dios va a destruir esta generación, porque Dios ya había decidido. En esos últimos tiempos Dios está cansado con mucha gente que se han apartado de Dios. Ahora si vamos al versículo 7 de Génesis 6, Génesis 6, en el versículo 7 nos debe escuchar el pronunciamiento del juicio, y al comparar con el versículo 6 nos percatamos que primero habla del nombre del hombre y luego habla de los hombres. Primero Dios en el versículo 6, vamos a ir al versículo 6. Dice así, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. El verso 7 dice, y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra, aquí habla una forma plural, a los hombres que he creado, desde el hombre, desde Adán hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos ¿qué? Hecho. Ahora, ¿por qué Dios se arrepintió? Porque había una generación que se estaba creando que iba contra la genética de Dios. Los ángeles se mezclaron con las mujeres y procrearon gigantes que se llaman los Nephilims. Eran unos seres con 6 dedos, 6 manos, y estaban procreando una generación degenerada para destruir este planeta. Y Dios tuvo que tomar
tomar iniciativa. Hoy en este tiempo, tal vez no vemos esos gigantes, pero hay un ambiente donde el hombre poco a poco se está apartando cada día más de Dios. Ha subido la tecnología, han puesto la inteligencia artificial. Hoy ya quieren dejarse llevar por la inteligencia, quieren poner maestros, como dijo la Biblia, maestros, robots para dar consulta a las personas. Una máquina no puede hacer lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Saca? Fuera de la dirección del Espíritu Santo. Y dice que el Señor no va a habitar en templos hechos de mano de hombres. Ahora, ambos casos Dios presenta como el creador, por tanto Adán y Eva como los que nacimos del vientre de una mujer, todos somos criaturas de Dios y le merecemos respeto. Escúchame, todos los que venimos de la generación de Adán y Eva somos criaturas. Los que pasamos a ser hijos de Dios somos los que hemos nacido de nuevo. Hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y dice que hemos sido nacidos no de una simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible, que es por medio de la palabra de Dios. Y fuimos engendrados por medio de la palabra de Dios. Pedro dice que hemos sido renacidos no de una simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible, que es por medio de ¿qué? De la palabra de Dios. O sea, hemos tenido un nuevo nacimiento al recibir a Cristo en nuestro corazón. Y dice que Él nos ha dado poder, autoridad, sobre todo principado, potestad, porque Cristo habita en nosotros. Tenemos una nueva creación, somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Todos los que no han nacido de nuevo son criaturas, están muertos espiritualmente, pero nosotros hemos renacido, tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. También debemos notar que Dios determinó raer sobre la faz de la tierra tanto a los hombres como a las bestias, reptiles, aves del cielo. Eso nos hace pensar que el pecado del ser humano daña en torno de una manera horrible. El hombre, cuando pecó, Dios le dijo al hombre: por haber escuchado la voz de tu mujer, la tierra será maldecida. Todos los que nacen todos los que nacemos de carne y sangre, estamos bajo maldición. Por eso la importancia de tener un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Si vamos a Romanos 8:19, y Pablo habla de un anhelo ardiente. Pablo dice: porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? ¿Cuántos son hijos de Dios acá? ¿Cuántos son hijos de Dios acá? Si no eres hijo, estás aquí, hermano. Todos somos hijos de Dios porque hemos sido engendrados no de un nacimiento corruptible, sino de un nacimiento incorruptible, que es por medio de la palabra de Dios. Ahora dice Pablo, la creación, el anhelo de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Escúchenme, cuando el hombre pecó, la naturaleza de los animales cambió. Antes del pecado, entonces los animales, tanto el león como la vaca, comían paja. No había muerte, había vida, porque donde está Dios hay vida. ¿Cuántos lo creen? Ahora la tierra está gimiendo ahorita. No está gimiendo, está vomitando ahorita la tierra. Por causa del pecado, por causa de la maldad. Hermano, todo lo que ha pasado en Venezuela, yo pongo un ejemplo de Venezuela.
estaban adorando a un ídolo, mataban gente, violaban niños, hacían todo lo que ellos querían y eso llegó hasta la presencia de Dios. Entonces la tierra ahorita ya está vomitando, la tierra ya no soporta al pecado y a los demonios. En otras palabras, como dijo un siervo, aquí a nosotros ya no tenemos cabida en esta tierra. Tenemos que salir. Cristo viene pronto, se va a llevar lo que es de Él y que una vez que se lleve el Señor lo que es de Él, va a haber aumento de la maldad. Va a haber más aumento, va a haber más crímenes porque el hombre sin Dios es peor que un animal. Por eso tenemos que agarrarnos de Cristo, tenemos que agarrarnos así como Noé se agarró y le creyó a Dios y él empezó a construir el arca con temor y temblor. ¿Qué es temor y temblor? Con respeto a Dios. Hoy se ha perdido el respeto. Si apenas la gente viene a la iglesia y apenas viene a escuchar un mensaje, entonces afuera ¿cómo está el mundo? El mundo ya no tiene solución si no escuchan la palabra de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad. ¿Sabes por qué fue sujetada a vanidad? Porque los animales perdieron su naturaleza. No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Hay una esperanza. Dios dio una esperanza a todos los que son hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Por eso es que Dios envió a Jesucristo como propiciación para nuestros pecados. Porque la creación está esclavizada bajo corrupción. Ahora en el verso 22, mira lo que dice. Porque sabemos que toda la creación gime, a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Hace 2000 años Pablo escribió esta palabra. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias. ¿Qué tenemos las primicias? ¿De qué? Del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Pablo dice, mientras estamos en el cuerpo, quiero que pongan atención, estamos ausentes del Señor. Pablo, su anhelo era quedarse con el Señor cuando fue llevado en 2 de Corintios capítulo 12 al cielo, y él dice, conozco a un hombre, no sé si es en el espíritu, en el cuerpo o en el alma, fue llevado al tercer cielo donde escuchó cosas inefables, cosas que no se pueden explicar. Conozco a tal hombre y de ese hombre me voy a gloriar. Y quisiera estar mucho mejor en el cielo que estar aquí en la tierra. Pero el Señor me dijo, tienes que volver y por causa de la palabra todavía estoy con vosotros. Dios está dando una oportunidad para que nosotros abramos nuestro entendimiento y nos pongamos los pies en la tierra y nos unamos para poder trabajar. Porque Dios no se va a llevar a uno que no quiera someterse al cuerpo de Cristo. Te va a vomitar. Sabemos que toda la creación gime esperando ser redimida de la esclavitud, de la corrupción que fue sometida. Hoy en todo el mundo hay problemas. Guerras, terremotos, no sé si en Japón ha temblado también. Y Jesús dijo, claro, van a haber terremotos, van a haber guerras, van a haber pestilencia. Y el Señor dijo, no se amedrenten, erguíos vuestras cabezas. ¿Sabes qué es erguir vuestras cabezas? Pónganse truchas, estilo salvatrucha, porque vuestra redención está cerca. Y en estos días yo creo que ya, hermano, cuando estaba escuchando la profecía de este muchacho, algunos le han dicho que era un falso profeta. Bueno, si es falso o no es falso, a mí no me interesa. Lo que yo te digo una cosa es que Dios va a usar a los niños, se va a cumplir lo que habla capítulo Joel 2:28. No va a haber un sorpresa, un niño. Puede ser Caleb que te dé una profecía, nos dé una profecía a todos, para que nosotros entendamos que es Dios
el que nos está hablando, porque hoy ya no escuchan nada, ya no escuchan. El hombre ha llegado a un mundo donde no le creen a Dios. En el tiempo de hoy, Noé, dijeron, este viejo está loco, todos los días que va a venir un arca, todos los días la misma cantaleta, y ya pasaron más de 100 años y todavía sigue dando hasta que empezó a llover y Noé entró al arca y Dios cerró la puerta. Y esa generación la barrió el Señor. Hoy es tiempo de que nosotros tomemos una decisión. O somos de Dios o somos de los Baales. Aquí no se trata de que yo pueda adularlos, sobarles la espalda para que se sientan bien. Ahí el hermanito se va a sentir mal si hablamos de eso. No, el Señor nos está hablando a todos nosotros. ¿A cuánto le está hablando el Señor? Ahora, si no te está hablando, entonces no eres parte del cuerpo de Cristo. Ahora Dios estableció un pacto. Siempre Dios toma la iniciativa de establecer un pacto. Y halló y vio a un hombre que se llamaba Noé. Y fue la señal para que Dios enviara destrucción. Y si Dios es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos, tú grites, chilles, haga lo que quieras, Dios va a cumplir su palabra. Ahora Dios envió a su Hijo, hizo un nuevo pacto en su sangre. ¿Para qué? Para todos aquellos que entiendan su voz y se metan al arca, que es Cristo, nos vayamos de este lugar. Porque yo no creo que quieras quedarte aquí en este lugar. Si tú quieres quedarte aquí, no hay problema. Hay gente que compra seguros para todo, pero nunca se aseguran para irse con el Señor. Mejor comprarte gratis el seguro que Dios nos da. Es gratis, no te está cobrando el Señor nada. Lo único que el Señor quiere es que tú aprendas a escuchar la voz de Dios. Si vamos al verso 6, dice, verso 8, capítulo 6, 8, dice, y Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En el verso 17 dice, he aquí yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. En el verso 17. En el verso 18. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás. Mira lo que le dijo el Señor. Entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Ahora tú tienes que ver algo. Tú tienes que poner primero tu familia, asegurarte que el Señor se lleve toda tu familia. Todo lo que tú traes de afuera lo pones acá. El Señor se va a llevar las familias que tengan temor delante de Dios. En estos tres versículos, en el versículo 8, versículo 17 y 18, del capítulo 6 de Génesis, constituye un tesoro de la doctrina bíblica. Primero, las palabras del versículo 8 hacen un contraste entre los sentimientos de Dios por el pecado de los hombres y su complacencia en la vida de Noé. Ahora Dios va a sacar a su iglesia. Dios lo va a levantar, porque hay una promesa de Jesús en el capítulo 14 de Juan. ¿Sacan? De este último se dice que halló gracia ante los ojos de Jehová. En Hechos 7:46 revela también a David que halló gracia delante de Dios. Es la gracia divina que ha hecho posible nuestra salvación a través de Cristo. Por eso en Efesios capítulo 2:8 dice que nuestra salvación
no es por obras, sino es por medio de la gracia y de la fe en Cristo Jesús. Entonces ya soy salvo, no necesito hacer nada, puedo seguir viviendo mi vida como antes. No puedes hacerlo. Porque esa fe, esa salvación, el Señor pagó un precio y ese precio fue precio de sangre. Hello. Porque Cristo vino a hacer un pacto con la humanidad. Ahora, nuestra manera santa de vivir en este mundo debe tener motivación de agradar a Dios en todo. Colosenses 1:10 dice Pablo que nosotros tenemos que agradar a Dios en todo. Está acá en todo. Empezando por tu casa y trayendo aquí, agradando a Dios, enseñándoles a tus hijos a prepararse porque Cristo ya viene pronto. Y esa generación, mire, si tú no educas a tus hijos, si no instruyes a tus hijos, no esperes cosas buenas afuera. De repente te va a dar la sorpresa, ¿sabe por qué? ¿Y culpa de quién va a ser? No va a ser ni del diablo, va a ser tuya. Porque Dios nos ha dado a nosotros la palabra y la inteligencia. ¿Cuánto ha dado la inteligencia? Dios. Ahora en el versículo 17... He aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo y todo lo que hay en la tierra morirá. ¿Por causa de qué? Por la violencia que había en el mundo. Y esto va a ir de aumento en aumento. Desde el primer asesinato que hubo en Génesis capítulo 4, donde Caín mató a su hermano, hubo el derramamiento de sangre. Y ahorita la tierra está hastiada con la sangre. Mire, estaba viendo un reportaje, cómo estaban llevando a los muertos. Lo estaban llevando como si fueran leña ahí, encima de una troca grande, sin refrigeración. ¿Por qué razón? Porque ese país, siendo tan rico, nunca se preparó para tener un problema. Y hace 60 años dijeron que iba a haber un terremoto de esta magnitud y en esos días se manifestó. ¿Sabes por qué se manifestó? Porque son los últimos tiempos en que Cristo ya viene pronto. En el versículo 17 Dios anuncia a Noé la manera como manifestaría su juicio por el pecado. Traería un diluvio de aguas sobre la tierra. En ese capítulo 6 de Génesis, 3 veces menciona que la tierra estaba corrompida y que toda carne se había corrompido en su camino delante de Dios. Menciona también 2 veces que la tierra estaba llena de ¿qué? Violencia, como está en estos días. En el 11 al 13 había violencia, había muerte. La gente, hermano, no tenían temor de Dios. Y el Señor dijo, he decidido, en el verso 13, el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia, a causa de ellos he aquí, que yo los destruiré con toda la tierra. Pero Noé halló gracia. ¿Están acá o ya se han dormido? ¿Cuántos están despiertos? A ver, un grito de júbilo, todos los despiertos. ¿Sabes por qué te duermes? Por la pesadez. Te estoy hablando todo lo que va a pasar y todo lo que está pasando, todo lo que el Señor nos ha dejado en su palabra aquí, en tu Biblia. No me estoy inventando yo, porque si me estuviera inventando no me creas, pero cree lo que Dios dice en su palabra. Ahora, así sabemos que los ojos de Dios miran atentamente la tierra para poblar el corazón de los hombres. El hombre tiene libre albedrío. ¿Sabes que tú tienes libre albedrío? ¿Qué quiere decir libre albedrío? Si te da la gana, te vas al mundo. Si quieres, vas a evangelizar. Si no quieres, no vas a evangelizar. Si quieres, te santificas. Si no quieres, no te santificas. Dios te ha dado libre albedrío para que tú seas responsable de lo que Dios te ha dado. Tú eres responsable. Como una viejita dijo, Dios no envía a nadie al infierno. Amén, no envía a nadie al infierno. Usted se va a ir sola.
Si tú quieres irte al infierno, te vas a ir solo, nadie te va a detener. Si tú quieres, te aburres ahorita de la predicación, te sales y te vas a tu casa, puedes irte. ¿Sabes por qué? Porque Dios no te va a obligar a que te quedes. Tú tienes libre albedrío. Tú tienes la decisión de servirle a Dios o no servirle a Dios. Ahora Dios ese libre es para evitar los juicios divinos, sino para arrepentimiento a tiempo. Hebreos 11:17 dice, sabemos que al ser advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Noé fue advertido, le dijo Noé, Dios va a venir un diluvio y quiero que pongas en práctica porque de tu generación, de tu familia, voy a hacer una nueva creación. Imagínate, pasó el diluvio, no había nada vivo afuera, adentro estaban los animales que Dios conservó, la familia de Noé, sus nueras, sus hijos, porque Dios quería formar una nueva, ¿qué? Creación para que subyugara la tierra, llenara la tierra. Pero ¿qué pasó con Noé? Cometió un error también. Se pegó una buena y vino otra vuelta maldición sobre la tierra. Ahora Dios va a enviar a Jesús. ¿Para qué? Para que haya un reino, para que Él reine completamente el mundo. Porque Dios ya no ha puesto su esperanza en el hombre, sino ha puesto en su Hijo. Ahora Noé creó con temor, creyó al Señor, preparó el arca en que su casa sería salva, así fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Por tanto, Dios anunció que destruiría toda carne, pero no los espíritus de aquellos impíos. Recordemos que esos espíritus se encontraron luego en el Hades, que el Hades es el infierno, donde estaba dividido en dos partes. Cristo, después de morir, fue un espíritu y les predicó, pero no para salvación, sino para testimonios de que Él era el Salvador, que ellos rechazaron y al arrepentimiento y no se arrepintieron ante la predicación de Noé. Si vamos a primera de Pedro, algunos tipos han dicho que Jesús dice que fue a quemarse al infierno. Jesús fue a predicar, pero no arrepentimiento. De ahí inventaron el purgatorio. Yo no sé el purgatorio. ¿Para qué inventaron el purgatorio? Una vez que una persona llega al infierno, ya no vuelve a salir más. Ahora yo te voy a decir algo. Mientras tú tengas vida, mientras tú puedas hablar, tienes la oportunidad de que haya un arrepentimiento en tu vida. Porque ya de muerto. Ya una persona se murió, ay, Panchito, no te vayas, escúchame, perdóname, el muerto ya no te escucha. Si estaba con Cristo, está con el Señor. Si no estaba con Cristo, está en el infierno. Y lo malo es que no va a ser aniquilado, sino que su alma va a estar en el infierno eternamente. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen, hermanos? Primera de Pedro 3. Abre tu Bible. En el verso 18, porque también Cristo padeció una sola vez. Jesús no va a volver a crucificarse. Por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. El camino es Cristo. Yo soy el camino a la verdad. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. O sea que Cristo venció la muerte. El diablo dijo, ya lo vencí. Sin embargo, al tercer día el Señor resucitó. Y Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Unos beisbolistas fueron con su familia allá a Venezuela. Vino el terremoto, murió su madre y sus hijos de uno de ellos. ¿Quién iba a pensar que iban a morir ese día? Es como si ahorita estamos aquí en la iglesia y viene un terremoto y aquí quedamos enterrados todos.
O puede venir Cristo cualquier momento. O el Señor va a venir cuando menos pensemos. ¿Cuántos lo creen, hermano? ¿Están acá? Ahora yo te voy a decir una cosa. ¿Estás preparado para irte con el Señor? Hay un problema, ¿no ves? Y hay muchos que tienen miedo a la muerte. ¿Sabe por qué tienen miedo a la muerte? Porque no están haciendo lo que a Dios le agrada. En el cual también, verso 19, fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. 8. En el verso 18 refleja la promesa del pacto que Dios haría con Noé. Siempre Dios hizo pacto con el hombre, no el hombre con Dios. Dios es el que hace el pacto. Por eso Jesús dijo, este es un nuevo pacto en mi sangre. Y la sangre de Cristo nos libra de todo. ¿Cuántos lo creen? Él hizo pacto Dios con Noé. Aquel pacto cuidaría la línea genealógica por la cual vendría el Redentor. La inclusión de la mujer, los hijos y las esposas respectivas de sus hijos en la promesa nos muestra que en un mundo sin límites morales, Noé y sus hijos eran conservadores de la monogamía de un solo Dios, con tal como Dios la instituyó al principio, o sea, tendencia de una sola mujer como esposa. Los creyentes deben guardar los principios establecidos por Dios en la Biblia en cuanto a la constitución del matrimonio y la familia. Dios está interesado en tu familia, está interesado en tus hijos. Dios hizo al hombre y a la mujer antes de hacer el evangelio. Ahora, el juicio del diluvio duró 40 días y noches. El número 40 es un número especial de Dios. Si vamos al verso 11, capítulo 7 de Génesis, volvemos a Génesis, verso 11. El año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. 40 días y 40 noches. ¿Qué quiere decir esto? Aunque el tema parecer ser el diluvio, la vida de Noé resalta en la historia. En el versículo 11 podemos ver que Noé tenía 600 años cuando el diluvio vino sobre la tierra. Antes los hombres vivían 900 y tantos años, y cuando vino el diluvio, el Señor redujo los años de los hombres a 120 años. En el Salmo 90, verso 12, el Señor ha reducido los años de los hombres hoy a 70, 80 años. Y con el tiempo ya no van a vivir ni 40 ni 50 años la nueva generación, porque los tiempos están terminando. Debemos aprender que los hombres que viven para agradar a Dios se convierten en puntos de referencia para sus generaciones. Por ejemplo, la Biblia da a entender que después de Noé cumplir los 500 años de vida, engendró a sus 3 hijos. ¿Quiénes eran los hijos de Noé? Sem, Cam y Jafet. En Génesis capítulo 5:32. Al comparar esta fecha con la sentencia previa dada por Dios sobre la duración de los días de los hombres en Génesis 6:3, podemos entender que los 3 hijos de Noé tenían conocimiento desde niños
sobre el juicio que sobrevendría a aquella generación. En el verso 11 al 10 podemos saber que Sem, el hijo mayor de Noé, tenía 98 años cuando vino el diluvio sobre la tierra. Todo esto confirma que el diluvio fue un hecho histórico. La Biblia da cifras claras sobre años, meses, cuando sucedieron cada uno de los eventos relacionados con aquel juicio de eventos relacionados con el juicio. Debemos aprender a observar los tiempos a la luz de la palabra de Dios, tener una actitud reverente hacia Dios en medio de sus tratos con la humanidad. Sabemos que si los hombres se hubieran arrepentido de su conducta perversa, podrían haber tenido misericordia Dios de ellos, pero se obstinaron en pecar y fueron raídos de la tierra. Hoy el Evangelio está sufriendo porque la gente ya no quiere que Dios les hable, quieren escuchar lo que a ellos les gusta. Y Dios no te va a hablar lo que te gusta, Dios te va a hablar lo que es claro. ¿Para qué? Para que tú pongas uso de conciencia, que no por venir a la iglesia te vas a salvar, sino que el Señor quiere que tú realmente hagas un análisis de tu vida. ¿Cómo está tu vida con Dios? Cada uno de nosotros. Tú no puedes juzgar a nadie porque cada uno Dios los va a juzgar. Jesús va a venir como juez. Él no va a venir de otra vuelta a morirse en la cruz. Él va a venir como juez y va a ser un juez justo. Hoy Jesús está como abogado, abogando por cada uno de nosotros. ¿Ah? Lo que a mí me llama la atención es esto, que Dios le habló específicamente a Noé. Le dijo, entra, prepara, porque tú y tu casa van a entrar al arco y van a salvarse. Él escuchó la voz de Dios. Tú tienes que aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Están acá? Y poner en práctica lo que Dios te está hablando. Aquí ya podían haber maestros, podían haber evangelistas, pero no quieren. Al principio todo bonito, pero cuando Dios empieza a ajustar, y te voy a decir algo, cuando Dios le dio la orden a Noé, no le pregunté, ¿puedes preparar el arca? Dijo, vas a predicar, porque Noé vio la degeneración. Y él desde niño a los niños, a los hijos, les transmitió esa fe. Por eso fue pregonero ¿de qué? De justicia. Y el libro de Hebreos habla de los héroes de la fe. Una de las cosas que el Señor va a venir a juzgar va a ser la fe de cada uno de nosotros. Es la fe. Hay mucha gente que se mueve de lugar en lugar porque quieren que les hablen bonito, que les admitan todas sus fechorías, y aquí no estamos para admitir a nadie. ¿Cuántos lo creen? Ahora resulta muy importante descubrir cómo Dios usó la fuente de las aguas de aquella perversa generación. La Biblia de Estudio Senda de Vida amplía al comentar el término diluvio. Dice, se refiere a un inigualable huracán, maremoto, tifón, que duró 40 días. Surgió que todo el mundo había habitado para examinar tanto a los humanos como a los animales. Hermano, cuando el hombre pecó, hasta los animales se arruinaron. Con excepción de los que entraron en el arca. Ahora eso nos da a nosotros una referencia para que nosotros procuremos entrar al arca que es Cristo. Una vez que la iglesia sea levantada, la gracia se va a terminar. Mucha gente va a buscar palabra dura, va a buscar y dice que va a haber una hambre, pero no de comida, sino de palabra, y no va a haber. Hoy mientras estamos acá en este lugar, si te estás congregando aquí, haz una conciencia. ¿Qué quieres hacer?
¿Quieres servir acá? ¿Quieres trabajar en este lugar? ¿O quieres ir a un lugar donde te soben la espaldita y te den dulcecitos? Y te hablen bonito y cuando te estés durmiendo, vengan a sobarte la espaldita. Y te digan que eres un campeón, eres una princesa. Aquí sí es bonito. Allá el pastor nos hablaba bien serio. Noé se paró ahí y dijo, va a venir un diluvio. Cállate, viejo loco. Si nunca ha llovido aquí. El mar está a 500 kilómetros. Mire, estás haciendo un arca, dice que va a llover y aquí nunca ha llovido. 7 días todavía le dio el Señor para que la gente se arrepintiera. No quisieron. Endurecieron su corazón y mucha gente está endureciendo su corazón. Yo conozco un montón de gente que blasfeman contra Dios. Y ya un día gritaban, temblaban en la iglesia, tocaban en la iglesia, lloraban en la iglesia. Hoy blasfeman contra Dios porque han blasfemado contra el Espíritu de Dios. ¿Sabes por qué? Porque no les gusta que Dios se meta en su vida. Dios está involucrado con tu hogar, con tu familia, con tus hijos, porque Él quiere, está interesado en tu familia. ¿Están acá? Y Noé entendió ese mensaje. Dijo, bueno, esta generación se va a acabar, se va a terminar, y con esta bola de degenerados que estoy viviendo no voy a llegar a ningún lugar. Lo mismo que está sucediendo aquí. Venezuela, la gente no aguantaban, dejaban abandonadas sus casas, se han ido a otros países. Estamos viviendo los mismos tiempos de Noé, donde no había paz. Y el Señor nos ha dado paz a cada uno de nosotros. ¿Dónde vas a encontrar la paz, hermano? Te vas a ir a presentar delante del gran psicólogo. El hombre no te va a dar nada porque el hombre es pecador. ¿Está acá? Ahora Noé y su familia entraron en el arca de la salvación y escaparon del juicio. Si vamos al verso 13, 7:13. En este mismo día entraron Noé y Sem y Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé. Y mire, Noé les aseguró mujeres a los hijos. Y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. O sea que Dios dijo, voy a pensar en tu generación, Noé. Vas a tener una descendencia que toda esta tierra, este planeta, es solito para ustedes. Ustedes van a disfrutar ahí. ¿Eso qué nos da a entender? No debemos ser perezosos como Lot. ¿Quién era Lot? Que al ser advertido que debía salir de Sodoma, se detuvo con morosidad. Los ángeles tuvieron que agarrar y sacarlo. Y le dijeron a Lot, Dios no va a destruir este lugar hasta que salga. Ahora yo te voy a decir una cosa, Dios está esperando, esos son principios de dolores, para que nosotros reaccionemos y Dios nos está dando el tiempo para que nosotros escapemos. Te queda problema tuyo, vas a lamentar, algunos van a maldecir haber nacido y va a ser tarde, porque cuando Dios cierra la puerta se acabó todo. La mujer de Lot, ay, mis collares, ay, mi burro último modelo lo estoy dejando. Y Lot era juez. Esa mujer tenía dinero, era fifí. Hay iglesias fifís. Un pastor dijo, aquí no vamos a hablar de sangre porque la gente se va a traumar. Aquí no vas a hablar de pecado porque la gente viene pobrecita pecadora.
y se quedó como sal. Ahí está su estatua. ¿Cuántos quieren quedarse como sal? Y luego agarró a sus dos hijas y vámonos. Y las dos hijas lo violaron al padre y formaron una generación. Perdió su mujer, sus dos hijas y formaron dos generaciones perversas, enemigas de Israel. Ahí está en la Biblia, podemos verlo, pero no lo vamos a ver. Ahora Jesús dijo que va a ser como estos días de Noé. ¿Están acá? Ahora, Noé entró en el arca el mismo día que el diluvio comenzó. En el versículo 16, vamos a ir al 7:16, dice así: vinieron pues con Noé al arca de dos en dos, hablando de los animales, de toda carne en que había espíritu de vida. Dios apartó lo que era de él y los demás murieron. Después Dios cerró la puerta. ¿Están acá, hermanos? Hasta el burro fue más inteligente que el hombre. Hay unos que son más burros que el burro, hermano. Así que no comparemos al burro con esos burros, ¿ok? Porque el que se va a quedar va a ser por burro, pues, y por rebelde. Como tú viendo milagros, ves a tu hijo que Dios lo ha sacado de la muerte, ver a tu hijo que lo ha sanado de un cáncer, ver sanidad de cáncer en tu vida y te vuelvas todavía rebelde y obstinado, eso es ser burro. Por eso los hombres cuando dijeron que descendemos de los monos hicieron una huelga, dijeron nosotros no somos tan malos que nosotros lo único que tiramos es cáscara de plátano para que se resbalen. El hombre es peor que un animal. Los monos son bien educados, hermano. ¿Cuántos están contentos? Noé fue el que halló gracia ante los ojos de Dios. Procuremos entrar en la gracia de Dios. Procura unirte a la iglesia. Los muchachos, los hermanos que quieren ir a evangelizar, puedes ir a evangelizar si quieres. Así les digo ahora, si quieres puedes servirle a Dios, si quieres puedes tocar bien para Dios, si quieres puedes alabar a Dios, si quieres, porque no vamos a obligar a nadie. Yo aquí alabo y alabo por lo que Dios quiere, como de forma que le podamos alabar. ¿Ah? Cuando Abraham, o mejor dicho, cuando Noé halló gracia delante de Dios, Dios prometió establecer un pacto, pero su familia fue bendecida a través suyo, escapó con él en el arca y obtuvo la salvación. Eso debe llamar la atención a los padres cristianos respecto a su responsabilidad de influenciar a sus hijos en cuanto a la fe. No es traerlos, ay a mi hijo, ay hermano, yo a mi hijo todos los días, todas las veces venía, a mi hijo, yo lo llevaba y nunca te dedicaste un tiempo a enseñarle principios a tus hijos para que tus hijos cuando vayan a algún lugar se comporten como hijos de Dios. Yo entré a la casa de un carismático, un hermano que me sentaba ahí un cuartito ahí en Hollywood. Hermano, los niños qué educados, sentaditos, Señor quiere un refresquito, así como los cristianos, ¿no? Aquí entra uno, ¿qué? No es eso, mentira. Y la mamá avergonzada, cállate, tú cállate. Y yo le dije a ese muchacho, oye, tú serías excelente cristiano, le dije, porque la forma en que tú los has criado tus hijos. Si aquí estamos viendo lo que hacen.
Ya no puedes decirle nada. Hasta miedo da uno que decirles algo para pues no vaya a ser que nos manden ahí, nos demanden. Ahora resulta evidente que al entrar al arca, Noé y sus hijos funcionarán como administradores de la población animal también allí. Se refugiaba en el relato que hace Moisés de la creación. Se menciona 5 categorías de vida animal: criaturas marinas, animales salvajes, animales domésticos, aves, reptiles. 4 de esas 5 categorías entraron en el arca. Las criaturas marinas pudieron haber sobrevivido fuera del arca. De aquí podemos aprender que Dios no nos ha salvado únicamente para que disfrutemos nuestra salvación, sino para que trabajemos con Él en la realización de sus planes. Dios te ha llamado para que tú trabajes con Él, para que sea tu amigo. Jesús le dijo a sus discípulos: ya no los voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Los voy a llamar amigos. ¿Y quién fue amigo de Dios? Fue Abraham. Cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra, dijo: tengo que hablar con mi amigo Abraham y tengo que decirle lo que voy a hacer. Y Abraham empezó a interceder por esa generación. Y le dijo: Señor, si hubiera 50, si hubiera 20, si hubiera hasta 10, uno, sí, no había ni uno. Dios quiere ser amigo de cada uno de nosotros. Y cuando tú llegues a ese momento, ya no vas a servir al Señor cuando se te pegue y cuando no se te pegue. ¿Están acá, hermanos? Ahora vamos al capítulo 24 de Mateo. Jesús dio habló acerca de los días de Noé, cómo va a ser su venida antes de su venida. Y estamos, yo creo que a las puertas que Cristo esté pronto con nosotros. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen, hermanos? El testimonio de este varón, del pastor jovencito, salió un momentito y pum, se cayó la iglesia. No les dieron tiempo ni para mover nada. Yo creo que él se quedó para testimonio. No les dio tiempo ni para mover así nada. ¡Pam! Cayó. Y las iglesias que tenían servicio cayeron. ¿Y quién iba a saber que ellos iban a morir? ¿Tú sabes el día que vas a morir? ¿Sabes? De repente mueres. Te vas a dormir y ahí quedas. (24:32). 5 minutos más y nos vamos. Jesús dijo: de la higuera aprended la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas. ¿Está bien el pasaje? Sabéis que el verano está cerca. Jesús estaba hablando de la parábola. Hay 3 tipos de plantas que habla la Biblia: el olivo, la higuera y la vid. La higuera representa a Israel. Israel al año 1948 llegó a ser una nación independiente. Israel ha florecido. Israel es un país poderoso y Dios está con ellos.
Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Quién está cerca a las puertas? Cristo. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe. Ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Aquí el 37. Jesús lo dijo, no lo digo yo. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio, estaban comiendo, jajaja, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que Noé, ¿qué? ¿Entró dónde? En el arca. Y no entendieron. ¿Cuántos están perdiendo el entendimiento? Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor, pero sabed que esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. ¿Quién es el ladrón? El diablo, que el Señor lo reprenda. Por tanto, también vosotros estad preparados. No dijo, preparen, vayan preparados. Estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. El ladrón no va a decir, Señor, discúlpeme, esta noche voy a estar a la 1 de la mañana y lo voy a saquear y voy a violar a sus hijos y me voy a robar todo. El ladrón entra y si te puede matar, te mata. Porque el ladrón entra a matar, a robar y destruir. ¿Están acá? En el verso 37 de Mateo 24, Jesús nos da señales claras de su venida. Primero, en el versículo 32 parece referirse a Israel con la metáfora de una higuera reverdece, lo cual indica que el verano ya está cerca. En el verso 33 nos dice que cuando estas señales mencionadas comiencen a suceder, conozcamos que su venida está cerca a las puertas. Y luego en el versículo 34 establece el límite de una generación para dar a entender que la generación que viera el reverdecer de la higuera no pasará sin que su venida ocurriera. Escúcheme, hermano, esta es la última generación que estamos viviendo. ¿Cuánto es una generación? 60, 80, 80. En el verso 36 Jesús habla de dos cifras de tiempo, de tiempo precisas al declarar que el día de su venida nadie lo sabe, ni aun los ángeles, nadie sabe, solamente su Padre. Eso habla del capítulo 25 de Mateo, donde habla de las 10 vírgenes. 5 eran prudentes y 5 insensatas. Las prudentes se alistaron con sus lámparas, con su aceite, y cuando vino el novio, dice que se cerró la puerta y las que estaban afuera se quedaron y llamando dijeron, Señor, ábrenos. Y el Señor les va a decir, perdón, pero no las conozco. Hoy estamos en un tiempo, nuestra necesidad de acudir a la palabra, escudriñar la palabra para que podamos entender el libro de Génesis, entender que Cristo está a las puertas. Ahora si vamos en el 24, 38 al 39. 38 al 39 de Mateo.
Como a los días del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose encantamiento hasta el día en que no entró en el arca, no entendieron hasta que vino el diluvio, se lo llevó, así también será la venida del Hijo del Hombre. En el verso 39 hace ver que el pecado ciega a los ojos espirituales. El pecado destruye. En el 38 y 39 habla del desenfreno moral que es proporcional por su ignorancia espiritual. En los versículos 38 también amplía la verdad de la venida de Cristo, será como en los días de Noé. Primero Jesús nos recuerda que antes de suceder el diluvio los hombres estaban entregados a la gula, al libertinaje sexual, mezclaban deliberadamente el linaje de los hijos de Dios con el de los paganos. Para entender mejor lo inmenso de aquel desequilibrio debemos recordar que todo ocurría en desprecio al mensaje de Noé. ¿Qué es lo que está pasando hoy? La gente no quiere escuchar palabra de Dios. Pablo incluso dijo que en capítulo 4, primera de Timoteo, creo que está, que en los postreros días dice que se levantarán hombres amadores de sí mismos que negarán la eficacia del Señor. Judas habla de los hombres impíos, que son árboles otoñales desarraigados 2 veces, y Judas dice, apártense de ellos. El Señor nos está advirtiendo para que nosotros podamos prepararnos para irnos con Él. ¿Están acá, hermanos? Y hoy se han levantado muchos burladores. Ustedes lo están viendo, burladores que hacían sus payaseadas, como estaban viendo a este Cash Luna que ponía una Biblia y que decía, a ver, pasa más a ver el poder, y la gente hacía, eran puros artistas de cine, actores contratados, y han descubierto que este predicador, ¿cómo se llama? Cash Luna es uno que trabajaba con la CIA de Estados Unidos, involucrados en toda la droga, en todo eso. Y todo lo que él hacía era para engañar a la gente. Y a la gente le encantan los milagrotes. El milagro más grande que Dios ha hecho en tu vida hoy es que estás con vida. Si hubiera estado en Venezuela, ya estuviéramos diciendo, la hermanita ya se murió. Entonces Jesús dijo, hasta el día que no entro en el arca. Hoy es el tiempo en que ya no, ay, voy a pedir dirección, ay, no me gusta la iglesia, ay, no me gustan las hermanas, yo no quiero hablar con aquella. ¿Quién eres tú? ¿La Santa Tomasa? ¿O el San Pancho? Si esta iglesia está lleno de ¿qué? De pecadores arrepentidos. ¿Ah? En el versículo 39, con eso terminamos. Algunos dicen, ojalá termine de una vez. Dice que no entendieron, escúchenme, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Gente que no va a entender, de repente se va a ir a la iglesia, porque la iglesia ahorita está siendo bombardeada por ese grupo de gente que han dicho que el arrebatamiento es una mentira. Y en el tiempo de Noé dijeron, mentira es eso. Vino el diluvio y se acabó. Los perversos no entendieron la advertencia divina, pero los creyentes debemos imitar la conducta del avisado, que ve el mal y se esconde. En Proverbios 22:3 dice, debemos orar para ser tenidos por dignos de escapar de los juicios que vendrán. En Lucas 21:36, verdaderamente una demora en el desarrollo del entendimiento puede ser fatal. Los contemporáneos de Noé vinieron a entender demasiado tarde, cuando ya había comenzado el diluvio. Le sucedió como a Esaú, cuando vino a entender el costo de vender su primogenitura, ya no hubo oportunidad.
en el libro de Hebreos dice, aunque él se arrepintió, escúchenme, y con lágrimas procuró recuperar, y era tarde. Porque él despreció la primogenitura. Y sabes que despreciar la primogenitura era lo más tremendo que una persona podía haber hecho. El primogénito era el después del padre, todos los hermanos tenían que obedecerlo a él. Hermano, tenía bendiciones espirituales y bendiciones terrenales por ser el primogénito. La falta de entendimiento en días de Noé los subvitó del juicio, es comparable con lo que se da a los impíos en la venida del Señor. Si nos mantenemos en la luz de aquel día, no nos sorprenderá como un ladrón en la noche. Vamos primero a Tesalonicenses 5:9. Y a su nombre, hermanos. Algunos, a ver, ¿dónde está el chisguete? Yo creo que también estoy cansado porque ya se me está cerrando los ojos aquí. Ustedes me están contagiando su mal. Ustedes tienen la culpa. Culpables son ustedes. No encuentro Primera Tesalonicenses. Está cerca de Génesis, dice. Después de Apocalipsis. Si estoy viendo lo malilla que son ustedes. Primera Tesalonicenses 5:4. En el verso 1 dice así: acerca de los tiempos, de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Pablo les dijo a los tesalonicenses: oye, a usted ya les ha escrito, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Cuando digan paz, ¿qué es lo que están buscando hoy? La paz y seguridad. Entonces vendrá sobre ellos, hablando del mundo, destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como un ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz. ¿Cuántos son hijos de luz? Hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros somos del día. Seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de la fe. Dos cosas: fe y amor. Y con la esperanza de la salvación como un yelmo. El verso 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar, ¿qué? Salvación por medio de ¿qué? De nuestro Señor Jesucristo. O sea, nosotros no estamos para la ira, estamos para la salvación. Que murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por tanto, animaos unos a otros, edificaos, otros así como lo hacéis. O sea que Pablo a la iglesia le dijo: anímense, porque ya la venida de Cristo está cerca. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos van a echarle ganas? Los que están evangelizando no se emocionen un día, después de 3 meses aparecen otra vuelta. Todos tenemos que salir a evangelizar. Vamos a orar por Calé y por la hermana Guerra, Vicky Guerra, que están de cumpleaños. Vamos a pedir que pasen los dos. Voy a pedir a mi hermana del piano que pase. Si todavía no conoces al Señor Jesucristo, abre hoy tu corazón y recíbelo como tu Salvador personal. Ora con nosotros de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que moriste en la cruz y resucitaste al tercer día. Me arrepiento,
soy pecador, salva mi alma, perdóname Señor. Gracias le doy al Padre, porque envió al Hijo a morir en mi lugar. Gracias Señor Jesucristo por salvar mi alma hoy. Bienvenidos a la familia de Dios. Nos puedes visitar en 15050 Delano Street, Van Nuys, California, o llamarnos al 818-438-8102. Ministerios Divina Restauración.